el diálogo con Mauro. Ahora sí ya te estamos viendo, Mauro, bienvenido. Hola, querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir contigo y, por supuesto, con toda la audiencia. ¿Listo para conversar esta noche? Para conversar, básicamente, ¿no? Tenemos este tiempo para analizar, ver lo que ocurre con la política, ver lo que pasa con el gobierno. Yo te había dicho algunos temas, pero a veces salen cositas de último momento, que yo estoy dando las noticias y se me hace muy difícil, por ejemplo, no preguntarte. Y una de las cosas que leía... Con que no me agarres en curva nomás. No, tranquilo, no. Y Mauro, y si no se sabe, tranquilo. Vea, yo, por ejemplo, yo no me sé muchas cosas. ¿Y sabe lo que yo hago? ¿Sí sabe lo que yo hago? ¿Qué hace usted? Me las invento. No, mentira. Como MacGyver, entonces, como MacGyver. Todo lo sabe, lo que no sabe se lo inventa. Yo lo invento, no, mentira. Carlos Quiñones, un saludo para Carlos. Verás, Mauro, estaba viendo las noticias y yo te quería preguntar, no sé, sinceramente no me quiero equivocar, pero el presidente conformó una comisión denominada de diálogo para el tratamiento de la crisis carcelaria. ¿Cómo ves eso? ¿Es bueno? Yo decía que, decías tú en tus palabras hace una semana, lo que abunda no hace daño. Pero ¿qué tan positivo es una comisión de diálogo? ¿O tú crees que realmente se puede dialogar con estos manes? Que, puchica, hermano, estos manes han cortado cabezas, ¿eh? A ver, creo que fue de las pocas decisiones positivas que anunció en su momento el presidente Lasso cuando lo hizo a través de redes sociales, cadena nacional, ese día lunes, recordarás tú, lunes en la noche, prácticamente 72 horas después de la masacre carcelaria. Esa noche él había anunciado esto. Me parece que es una decisión bastante tardía, extemporánea, claro, porque fíjate tú, desde que se hizo ese anuncio, que fue exactamente, o sea, ha pasado prácticamente un mes, uno habría esperado que sea de forma muy, muy oportuna, dada la emergencia que el caso ameritaba, ¿verdad? Pero bueno, más allá de la demora, pues es importante que lo haya hecho, te lo digo con sinceridad, sí. Creo que puede ayudar, creo que puede coadyuvar. Me parece que la presencia ahí de activistas como la señora Curbelo, sí, Curbelo, me parece que es importante. Nelsa Curbelo, sí, me parece importante. Ella conoce bastante de estos temas, es una de las, digamos, actoras que uno más puede identificar ahí y puede de alguna manera ser una herramienta, un espacio de diálogo para tratar de encontrar ciertos acuerdos mínimos para bajar la violencia, para respetar la vida de los PPLs y sobre todo para que la disputa a la interna y externamente también de estas bandas del crimen organizado de alguna manera pueda apaciguarse. No es el primer caso, porque mucha gente estará preguntándose, bueno, ¿y es posible que en verdad una comisión negociadora, mediadora, pueda pacificar este tipo de circunstancias? Bueno, no es la primera vez que esto se intenta en este tipo de conflictos, ya sea entre bandas que están disputándose territorios o incluso a veces en conflictos armados, a nivel territorial, lo que pasó en Colombia en su momento y otro tipo de conflictos más. Entonces, me parece que es adecuado, pero claro, no puedo dejar de mencionar que es prácticamente un mes después. Claro, eso decía, no creo que fue tan rápido, ¿no? Debería haber sido un poquito más rápido, debido, a no ser que no se afectó viendo tanta masacre, ¿no? Pero el tema religioso puede jugar mucho aquí, ¿no? Porque mucha gente también puede cuestionar esto y me va a decir, pero Mauro, es gente, los que están en las bandas, no los PPLs en términos generales, pero los que están en estas bandas son gente que decapita, que mutila, que asesina sin ningún tipo de piedad, de pudor, que se filma cometiendo este tipo de delitos execrables. Sí, cierto es, pero no hay que olvidar que más allá de estas circunstancias, el tema religioso está atravesado. Y lo digo en buen plan, muchos de ellos se dicen ser muy, muy creyentes. Entonces, el tema religioso puede jugar un rol fundamental. Históricamente la religión... Tú dices por lo de Fito, ¿no? En general, Fito salió hasta con la figura del divino niño, ¿no? Exactamente. Y mira, si es que tú haces un análisis simbólico de otras bandas del crimen organizado a nivel transnacional, generalmente dicen ellos ser muy creyentes, ¿no? Incluso a veces uno en los documentales,
en los documentales, en las películas, en los reportajes, uno puede evidenciar eso. Puede sonar muy, muy contradictorio e incoherente, pero el tema religioso históricamente siempre ha sido una fuente, puede ser, por un lado, una fuente de desunión, de conflicto, de violencia también, el tema religioso, cuando hay, digamos, posiciones absolutamente fundamentalistas, pero del otro lado, la religión también puede ser un aliciente o una herramienta que permita cohesionar también, es decir, puede servir como incentivo, al menos para pacificar o para neutralizar parcialmente el conflicto. No digo que con eso ya se va a solucionar todo, ni mucho menos, cuidado, se malinterpreta mis palabras, pero puede servir como un mecanismo al menos para amortiguar, para neutralizar por un tiempo este conflicto que sin duda alguna ha desbordado al Estado y nos ha causado pánico a todos los ecuatorianos. No, sí, definitivamente. Ojalá que así sea, ojalá que, bueno, y que se empiece por ahí, ¿no? Que de pronto a la final sea los primeros pasos y luego se pueda controlar y retomar, porque hay que serle muy sincero a la audiencia, no es que el gobierno tiene el control, no es que ya, porque no han habido, de hecho hubo muerto, pero el control lo siguen teniendo las bandas delictivas dentro de las cárceles. Bueno, Mauro, yo tenía una pregunta ahí en la portada y creo que es importante abordarla. La ruptura de Pachacutic, porque por más que Leonidas dice que no hay ruptura, por más que Rafael Lucero dice, no, si no estamos peleados, que ya nos van a ver votar juntos, ¿esto lo fortalece de alguna manera a Lasso? Sí, efectivamente, Nelson, la semana pasada lo habíamos conversado contigo, yo me ratifico en esto. Me parece que el gran ganador en términos de política institucional, no digo de política territorial, no hablo del día a día, del boca a boca, de la cotidianidad con el pueblo, con la masa, con la ciudadanía. Me refiero a la política institucional partidaria, la que se hace dentro de los márgenes del poder político, dentro de la Asamblea, por ejemplo. El gran ganador se llama Guillermo Lasso, porque al final del día termina por conseguir lo que el gobierno tanto anhelaba. Claro. Dividir, fragmentar a Pachacutic, el segundo bloque con mayor representación de legisladores o la segunda minoría más grande, aunque suene medio contradictorio. Encontró ese huequito porque también. Con UNES no puede, ¿no? Exactamente, entonces el segundo bloque con mayor representación legislativa era Pachacutic, luego de UNES, y termina por erosionarlo, termina por dividirlo, más allá de que los 9 asambleístas que anunciaron su posición de rebeldía, para utilizar el término que ellos implementaron en contra de la coordinación del bloque, no es que se desafilien de Pachacutic, lo cual me parece una decisión muy inteligente desde lo estratégico, y te voy a dar mis razones ya más adelante, por qué pienso aquello, pero el gran ganador de esto sin duda es el ejecutivo de Guillermo Lasso, porque logra evidenciar ante la opinión pública estas fracturas, estas contradicciones internas. Logra agudizar este enfrentamiento y logra dividirlos, pero no solo como organización política llamada Pachacutic, sino que zanja una grieta también evidente con su brazo organizativo, con el movimiento social que alumbró a Pachacutic, porque aquí hay que tener claro algo, no es como algunos piensan que primero fue Pachacutic y luego fue la CONAIE, o como le escuché por ahí a uno de los representantes del bloque de Pachacutic, poco más decir que la CONAIE casi que no tenía ningún tipo de vínculo con Pachacutic, y que Pachacutic casi que era un ente autónomo, una isla que nunca ha tenido algún tipo de coordinación o de vínculo con el movimiento indígena denominado en este caso la CONAIE. Primero fue la CONAIE en el año 86 y después de 9 años, me parece en el año 95, aparece Pachacutic y luego participan en las elecciones generales del año 96 por primera vez. Entonces, logra también el gobierno de Lasso zanjar y provocar una grieta entre el brazo político y el brazo organizativo entre Pachacutic y la CONAIE respectivamente. Entonces, en términos institucionales, esto le da puntos al gobierno de Lasso. Seguramente ellos estarán muy contentos porque saben que han logrado su propósito. Ahora, ante la opinión pública me parece que es una jugada interesante la de estos 9 legisladores, y me parece estratégicamente adecuado que no hayan renunciado o que no se desafilen de Pachacutic. ¿Por qué? Porque esto significaba dejarle la mesa servida a aquellos que están cogobernando desde Pachacutic con el gobierno de Lasso. Era entregarles en bandeja de plata la organización política, con lo que representa y con lo difícil que es tener en este país una organización política de carácter nacional.
Consecuentemente, si es que ellos renunciaban a la organización política, era más bien hacerle el juego a aquellos legisladores que están cogobernando con Lasso y era entregarles el movimiento. Era prácticamente darle la espalda a la militancia, a sus bases, bajar la lámpara, apagar la luz y que el último vaya cerrando la puerta y quedarse en el aire. Entonces me parece inteligente la jugada porque lo que les están diciendo a estos otros legisladores, a los que son gobiernistas, lo que les están diciendo es, nos rebelamos ante sus decisiones, no vamos a acatar su línea política de cogobernar con Lasso, pero nos mantenemos adentro. Si ustedes piensan que les vamos a regalar el movimiento político, están muy equivocados. Claro. Les vamos, si ustedes quieren, si tú quieres para utilizar una metáfora, una retórica, les vamos a dar guerra, pero casa adentro. Si ustedes creen que les vamos a dejar todo ahí listito y les vamos a abandonar lo que a nosotros también nos ha costado construir, están muy equivocados. Así que la disputa la vamos a dar desde adentro. Entonces me parece una jugada inteligente en ese sentido. Claro, pero yo escuchaba a Rafael Lucero que decía en una de sus intervenciones, a mí me eligieron para... Bueno, ellos siempre se escudan en el tema de que representan al pueblo, ¿verdad? Y dice, a mí me eligieron para responder al pueblo, a mí no me eligieron para responderle a Isa. Entonces, como que se distancian bastante, ¿no? del dirigente de la CONAIE. En este caso, Rafael Lucero, en este caso, la señora Guadalupe Llori. Pero Rafael Lucero dice, no, pero es que solamente es aquí, justamente en el tema de Pandora. Pero ya verán cuando venga el tema de las privatizaciones o el asunto laboral, ahí vamos a votar juntos otra vez. Pero, no sé, pues, entonces, ¿cómo queda esto, Mauro? ¿No les va a pasar nada? ¿La gente no va a interpretarlo como realmente una desunión? O yo lo decía, estos se pelearon en la misma cama y están nalguita con nalguita, ¿no? Es una buena metáfora, no me había puesto a pensar en eso. Te peleas, pero sigues ahí mismo, claro. Duermes en la misma cama. A ver, pero creo que ellos están intentando hacer lo siguiente, no se van de la casa para no dejarles la casa. No se van de la casa. Para no dejarles la casa también, entonces hay que tener presente eso. A ver, yo creo que algunas declaraciones del coordinador de bloque de Pachacutic son equivocadas. Él es mi paisano, él es de la provincia de Chimborazo, ¿verdad? Claro. Y digo son equivocadas porque él hace algunas afirmaciones desde una perspectiva conceptual, teórica incluso, y política, evidentemente, absolutamente equivocadas. Él dice, por ejemplo, yo le escuchaba, que la CONAIE se ha convertido en un actor político, ¿sí? Ajá. Pero yo pregunto a quienes nos están escuchando, ¿para qué entonces la razón y la naturaleza de un movimiento social? ¿Y la CONAIE qué es? Es un movimiento social, pues. ¿Cuál es la sustancia de cualquier movimiento social? Hacer política, claro. ¿A través de qué? De las reivindicaciones, de las demandas, de las exigencias que haces al poder, que haces a las autoridades de elección popular. Obvio. Porque un movimiento social no se hace, perdóname, para rezar el Padre Nuestro, pues con todo respeto. Un movimiento social se hace para exigirle al poder de turno determinadas reivindicaciones, para luchar por determinadas causas, para embanderar ciertas luchas. Y esas luchas son luchas políticas, pues. El movimiento feminista, cuando exige, por ejemplo, ciertas cuestiones, se me ocurre, despenalización del aborto por el caso de violación, eso no es una demanda política. Cuando le exige al Estado que tome medidas para evitar los femicidios, para evitar también la violencia de género, la violencia intrafamiliar, son políticas públicas. Consecuentemente está haciendo política, no es política partidaria porque no tiene un casillero ni un registro, pero está haciendo política. El movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, cuando se para un gobierno, cuando se templa ante el poder y le dice ratito, su reforma laboral es explotadora, es esclavizante, usted quiere retomar la flexibilización, la precarización laboral, el contrato por horas, nosotros no vamos a tolerar eso. ¿Qué está haciendo el movimiento obrero? Está exigiendo políticas distintas a ese régimen, a ese gobierno. Consecuentemente, quejarse de que la CONAIE supuestamente recién ahora está haciendo política, pues me parece... O no entender nada o pretender que nosotros somos los que no entendemos absolutamente nada. Pues, o sea, la CONAIE siempre ha hecho política y ha hecho reivindicaciones. Y está bien que haga reivindicaciones. Pues, si es en favor del pueblo,
indígena del Ecuador y en favor de distintos grupos de la sociedad civil. Pues, o sea, nada más ilógica que esa afirmación. El dato es que están tratando de poner en el escenario el cuco, y lo escuchaba yo al señor Rafael Lucero, de que Leonidas Issa quiere ser presidente. O sea, como si fuese un pecado que el señor Leonidas Issa quisiera ser presidente. Y están anteponiendo esto para decir, es que todo lo que está haciendo Leonidas es con carácter electoral. Y yo estoy aquí para responderle al pueblo. Yo estoy aquí y me voy a sentar a conversar con el presidente las veces que sean. Es las palabras de Rafael Lucero. El dato es que revelaba Leonidas Issa que cuando una de las primeras fracciones fue cuando fueron a conversar con Lasso y respetando una resolución que habían tomado de que no vayan a conversar. Ahí fue uno de los primeros encontrones. Entonces, Rafael Lucero y los asambleístas dicen, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a este man? Si aquí yo soy el asambleísta. Entonces, ¿cómo ves tú que todo se quiera trastocar bajo el manto de, es que este quiere ser candidato? Es que estos quieren el poder. Es que este quiere ser presidente. A ver, eso es una falacia desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Porque tratan de deslegitimar al vocero sobre la base de una supuesta aspiración política, que no está comprobada. Tú, yo, ni el señor Lucero, ni nadie sabe si es que esto efectivamente sea cierto, porque yo no le he escuchado a Leonidas Issa decir que él está de precandidato o que va a ser candidato a la presidencia de la República. Además que para que eso llegue a materializarse, pues como que hace falta todavía que transcurra mucha agua bajo el puente, porque apenas vamos 7 meses de este gobierno, aunque a veces ya uno sintiera que fueran 2 o 3 años de gobierno. No sé si te pasa a ti, pero yo siento que fueran como 2 años. Se le hace larguísimo a uno, hermano, esto, de verdad. Así parece chuchaqui de 3 días, de verdad. En serio. Pero bueno, pero apenas va 7 meses, pues, o sea, o va a cumplir 7 meses recién, el próximo 24 de diciembre. Entonces, me parece que lo que tratan es de deslegitimar al principal vocero y al principal representante del movimiento indígena, que en este caso es Leonidas Issa. Pero en el supuesto no consentido que así fuera y que él tuviera esa legítima aspiración, ¿qué de pecaminoso tendría? Claro, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, sí, reitero, la CONAIE es el movimiento social que alumbró. Fue el vientre de donde salió Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE. Primero fue la CONAIE, año 86, año 95, Pachacuti. Y luego participan en las elecciones, no fueron del 96, fueron en la constituyente del 97, en la asamblea de Sangolquí, ¿ya? Quien alumbra a Pachacuti es la CONAIE. ¿Qué de malo, qué de pecaminoso significa que el presidente de esa organización social, en el supuesto no consentido, tendría algún tipo de aspiración política? Si varios de los presidentes de la CONAIE, después de haber ejercido dicho cargo, dieron el salto a la política partidista, ¿a través de qué? A través de Pachacuti. Fueron prefectos, fueron alcaldes, fueron miembros del Consejo de Participación Ciudadana en la política institucional. Me refiero, por ejemplo, a Luis Macas. En fin, me parece que es un error hacer ese tipo de afirmaciones, pero lo que buscan es tratar de deslegitimarle con esta retórica de que no le crean demasiado a él porque lo que él tiene son intereses electorales. Reitero, si así fuera, ¿qué hay de malo en eso? Claro, o sea, los que son asambleístas también llegaron a ser asambleístas porque tuvieron aspiraciones, pues en algún momento. O el que le dice eso nunca tuvo aspiración política y le cayó de la noche a la mañana el tema de la curul en la asamblea. Y es también como hacerle el juego al presidente de tratar de deslegitimar a Leonidas Issa, ¿no? Este enemigo que en algún momento también se lo quiso configurar cuando el presidente hablaba del triunvirato y toda la cosa, que ya dejó de lado. Parece que le dijeron, ¿sabe qué, presidente? No funcionó, ya cállese nomás, ya no vuelva a nombrarlos, porque la vaina no pegó. ¿Tú crees que exista algún tipo de solución o, como dijo Rafael Lucero, ya después esto se olvida, no pasa nada, nos volvemos a juntar? ¿Crees que el proyecto laboral va a tener el mismo fin que el tema tributario, tal vez? A ver, respecto de Pachacuti y la CONAIE, aseverar o asegurar que esto no se puede zanjar o que no puede existir un punto de equilibrio, de conciliación, digamos, aventurarse. Y creo que la política no es la ciencia de la futurología, como
Siempre repito, porque si así fuera, pues y si es que uno tendría una bolita de cristal, no habrían guerras ni disputas políticas y económicas en el mundo, pero la política no funciona así. Eh, ¿Quién sabe? Y más adelante encuentren algún punto de convergencia, de reconciliación, pero como están las cosas, una de las hipótesis, uno de los escenarios posibles es que esto se vaya más bien agudizando más. Agudizando más porque creo que esto ha ido subiendo de tono. Es decir, en vez de irse atemperando las aguas, lo que ha ido es escalando el conflicto y la contradicción interna entre los distintos actores que forman parte de Pachacutic y que forman parte de la CONAIE. Además que a todas luces, mira, es muy difícil pedirles a los 9 asambleístas que se declararon en rebeldía contra su coordinación de bloque, que ellos plieguen a un programa económico que es totalmente antagónico, claro, totalmente disímil de los postulados que históricamente ha defendido Pachacutic. O sea, eso es lo que le critican, ¿no? Un par de temas, o sea, Pachacutic siempre se ha caracterizado por ser un movimiento ecologista, ambientalista, antiminero, anti-extractivo en materia petrolera, por ejemplo, y el gobierno de Lasso representa todo lo contrario. El gobierno de Lasso quiere concesionar más canteras, más minería, profundizar estas políticas, quiere expandir la frontera petrolera, aumentar la producción diaria de barriles de petróleo, mucho más, si es que como se presume, ayer lo escuchaba, por ejemplo, al economista Fidel Márquez en una entrevista en un medio de comunicación, él decía que hay estimaciones, según organismos técnicos a nivel internacional, que el próximo año el barril del petróleo puede estar a llegar a un precio incluso de $120 y para el 2023 incluso hasta los $150. Y él llegó a afirmar que el galón de gasolina, en ese caso, si eso se llegara a consumar, en nuestro país podría llegar a tener un costo de $4. Cito textualmente lo que dijo el economista Fidel Márquez, quien a mí me parece un profesional muy, muy conocedor de la materia. En lugar de tener más facilidades porque nos vendemos más, vamos a estar más complicados. Pero si es que esto es así, evidentemente el gobierno va a querer más ingresos. Entonces, Lasso va a ir por todas en el tema de explotación de más barriles de petróleo, de aumentar, de expandir la frontera petrolera. ¿Eso se compadece con la ideología de Pachacutic? No se compadece. De hecho, este fue uno de los puntos que alejó a la Revolución Ciudadana de Pachacutic y al movimiento indígena del expresidente Correa, la política extractivista. Entonces digo, si tú combatiste al gobierno de la Revolución Ciudadana porque no compartías la política extractivista, ¿cómo es entonces que ahora sí te pliegas a un gobierno mucho más extractivista como este que es el de gobierno Lasso, o que pretende ser mucho más extractivista? Sí, una de las cuestiones. Otro de los temas, lo que tú acabas de mencionar, el tema de la reforma laboral. ¿Cómo te puedes tú plegar a un gobierno que ya hizo un primer ejercicio, un primer ademán, cuando envió el proyecto económico urgente, el primero, que no fue calificado por el CAL en la Asamblea Nacional y que incorporaba una reforma laboral lesiva, una reforma laboral absolutamente perversa para los intereses de la clase trabajadora de este país, claro, con una serie de cuestiones como que, por ejemplo, si es que a ti, tu empleador ya quería despedirte del trabajo, no tenía que iniciarte el trámite administrativo de visto bueno ante un inspector del trabajo, sino que simplemente por considerar que tú le ofendiste o porque tú supuestamente llegaste atrasado 2 veces dentro de un margen de 60 días, me parece que era, automáticamente chaolín. Y tú como trabajador tenías que pagarle o darle el vuelto, pagarle el último mes en compensación, el último salario a tu empleador. Entonces digo, si eso es la ideología, el sustrato de Pachacutic, pues evidentemente creo que estamos ya viendo, claro, ya estamos mal una película cambiada, y no creo que eso sea Pachacutic. Entonces es complicado avisorar el panorama. Yo creo que se pueden seguir tensando más las relaciones a la interna entre ellos, pero uno tampoco puede descartar, ¿no? Claro, tal vez claro, pueden encontrar algún punto de acercamiento. Claro, como tú decías, al final del camino tampoco es que se la van a dejar tan fácil, porque no se terminan saliendo del movimiento. Exacto. Para que no se desbarate. Otro de los temas que causó, mi querido amigo Mauro, bastante que hablar en estas últimas semanas ha sido el tema de los narcogenerales. ¿Cuál es tu criterio acerca de esto? O sea, ¿qué visión tienes tú acerca de lo que está ocurriendo con la policía? Que además no es un buen ejemplo para la seguridad ciudadana. Yo decía en el noticiero, ¿cómo puede ser posible
que hoy el gobierno tenga que lidiar con estos problemas con la policía y mientras tenemos en la calle a delincuentes que con lo que está pasando están viva la fiesta porque el gobierno está entretenido tratando de solucionar sus problemas internos que van a controlar lo que hacemos en la calle? A ver, primero quiero decir que yo no soy abogado, no estoy abogando, no estoy defendiendo ni diciendo que los generales que se reincorporaron son unos santos o son absolutamente inocentes de las distintas elucubraciones e hipótesis que ya se han lanzado como resultado de la actuación, sobre todo de la embajada norteamericana. Sí, yo creo que ellos tienen pleno derecho para defenderse por sus propios medios y con los abogados que les patrocinan a ellos, ¿verdad? Pero, no puedo dejar de mencionar la sorpresa, la extrañeza que le provoca a uno y la indignación también, que coincidencialmente, luego de que uno de esos generales, específicamente el general Víctor Arauz, haya ganado una acción de protección ante la justicia constitucional y la justicia constitucional le haya dado la razón, muestra de ello es que dispusieron que se reincorpore a su puesto y que le asignen nuevamente las labores que venía desempeñando, ¿sí? Qué coincidencia que unos días después de eso y también unos días después de que circuló un supuesto audio que le pertenecería a la comandante general, la señora comandante a la señora Varela, donde aparentemente sería su voz y le amenazaría flagrantemente al general Arauz, justo sale lo de los generales del narcotráfico, lo de los narcogenerales, y justo le convoquen a la embajada norteamericana. O sea, digamos que este es el primer capítulo, la primera escena que a uno le llama poderosamente la atención. Pues, claro, o sea, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Claro. Porque, digo, esa información, si es que hay algo turbio, algo irregular, vinculado a la actuación en el ejercicio de sus funciones por parte de estos generales, yo no creo pues que esta información recién le haya llegado a la embajada norteamericana hace 8 días, ¿verdad? Y si es que le llegó recién hace 8 días, entonces es mucho más raro todavía, pues, claro, porque significaría que les entregaron la información luego de que ganó el general Arauz esa acción constitucional, pues entonces, claro, qué cosa más extraña. Él gana ante la justicia y automáticamente aparece esto. Entonces, hay una serie de cabos sueltos que ahí evidentemente le hacen pensar mal. Pero algo adicional, ¿no? En términos de país, en términos de soberanía, y que se entienda bien también lo que quiero mencionar, ¿no? Yo no soy tampoco un romántico del concepto de soberanía. ¿A qué me refiero? Antes, cuando recién apareció el Estado moderno en sus inicios, el concepto de soberanía tenía, digamos que, mucho mayor valor y mayor fundamento en la práctica, ¿sí? Hoy, gran parte de ese concepto denominado soberanía es retórica, también debo decirlo, porque ¿cómo puedes ser tú soberano como país si vives en un mundo globalizado donde claro, las multinacionales, ¿no? Las corporaciones económicas tienen a veces más dinero que lo que representa el tamaño de tu economía, del Producto Interno Bruto de los países más pequeños? ¿Cómo puedes ser soberano tú si tienes organismos multilaterales de crédito como el FMI, el Banco Mundial, que te dan línea y no te dejan ser autónomo? ¿Cómo puedes ser tú soberano así de forma real si tienes un mundo multipolar dividido en tremendas potencias como Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, y eres dependiente en materia económica en tus exportaciones de esos países, de esos distintos mercados? Entonces, el tema de la soberanía como que se ha ido evaporando, ¿verdad? Además, hay una serie de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Tú vas renunciando parcialmente a tu soberanía, quieras o no, por una serie de factores como los que he mencionado. Pero, más allá de eso, sí queda pues todavía un elemento sustancial de soberanía en el siguiente sentido, que tú tienes instituciones, pues, que son las que deben actuar dentro de tu Estado. Dentro de esa soberanía. Correcto, dentro de ese margen de soberanía o de esos restos de soberanía que aún quedan, que aún existen. Y uno de esos elementos es, por ejemplo, que si tú tienes una Policía Nacional, si tú tienes un Ministerio de Gobierno, si tú tienes una Secretaría o Centro de Inteligencia, como le quieran llamar ahora, se supone que esos son pues los organismos encargados de recopilar la información que permite evidenciar si es que efectivamente la cúpula
policial o militar, cualquiera fuera el caso, está o no vinculada con presuntos actos irregulares o delictivos, al nivel de atarlos con el narcotráfico. Pero da la casualidad que no es nuestra institucionalidad la que proporciona la información, sino que quien la difunde es la embajada norteamericana. Claro. Pues. O sea, es la embajada norteamericana. Entonces, me parece a mí que ese es el fiel reflejo de que nuestra institucionalidad está en ciernes, es incipiente, es débil, y de que nosotros no hacemos la tarea, sino que aparentemente, entre comillas, nos dan haciendo la tarea. Y ha sido nos dan haciendo el trabajo. Reiterado esto, ¿no? De que termina la gente o terminamos viendo cosas no por lo que ocurre aquí o por la investigación que se hace o por la inteligencia, sino por factores externos. Solamente para decirte una cosa, Mauro, sobre el tema de Arauz, que el abogado criticaba mucho que una de las cosas que decía la embajada es que se ha retirado visas porque participan de investigaciones que la justicia estadounidense está haciendo. Y resulta que en el caso de Arauz, como tú bien dices, le dan la información a la embajada, es decir, y el abogado decía, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Están investigando aquí o investigando allá? ¿Quién está investigando esta situación? Y por último, díganos qué está investigando, porque creo que lo mínimo que tiene que hacer una persona, cualquiera que es acusada, es saber de lo que te acusan para defenderte. Pues. Además, mira, desde lo simbólico, me pareció bastante hiriente para el país, ¿no? Aunque claro. Muchos rechacen lo que voy a decir, pero a mí en lo personal me pareció bastante hiriente toda la parafernalia que se armó alrededor del caso puntual del general Arauz, ¿no? Los medios de comunicación esperándolo a su salida de la embajada, él con el uniforme de policía, por supuesto, él tampoco es que tenía la obligación de ir con el uniforme, pero él fue con el uniforme, y no te puedo mentir, a mí como ciudadano sí me dio pues bastante despecho, te digo, desilusión, ver que un general nuestro, repito, yo no tengo por qué defenderle a él, yo ni siquiera le conozco personalmente, claro. Le conozco porque es un personaje público. Se volvió mediático en estos hechos, sí, ya, pero yo no tengo por qué defenderle. Pero digo, a mí como ciudadano, ver que un general de nuestra Policía Nacional, sí, además que mi madre, que en paz descanse, fue policía de tropa durante 31 años. Ay, ¿en serio? Solo, a modo de paréntesis, así es, mi madre que en paz descanse. Chévere, ¿eh? Fue policía de tropa. Ver a un general de la policía con su uniforme, yendo a la embajada, a que le revoquen la visa, con todo un relato ahí, una atmósfera, con un tufo y un aroma a que tenemos generales vinculados con el narcotráfico, y que el otro país en nuestra cara nos informe de eso, y reitero, qué coincidencia, luego de que él ganó una acción constitucional, o sea, créeme que ahí uno dice, bueno, si antes, en el pasado, se decía que América Latina y que nuestros países eran el patio trasero de Estados Unidos, pues uno ve estos hechos y uno recuerda esas épocas, ¿no? Y uno dice, bueno, creo que no solo volvimos a ser el patio trasero de Estados Unidos, sino mucho más que eso, lamentablemente. Entonces, ojalá esto se esclarezca, y que sea absolutamente transparente. O sea, repito, creo que no se trata de defender a nadie como persona, sino que hablemos en términos de institucionalidad, en términos de país, en términos de fortalecimiento de la Policía Nacional y sobre todo que hablemos con la verdad, porque las coincidencias en política en este país no son de gana. Eso sí hay que decirlo, o sea, eso es lo que a uno le genera muchas dudas. Claro que sí, y además también otro de los puntos que tú decías, Mauro, de esta inacción por parte de la inteligencia, ¿no? Nos revelan esto y resulta que acá en el país no sabemos y que no hemos sido nosotros y que son generales en servicio pasivo, pero el señor cuando hizo la denuncia, el Fitzpatrick, hablaba de infiltrados que tienen vínculos y que están infiltrados porque precisamente como están ejerciendo les favorece al narcotráfico. Y algo adicional, amigo, tú bien mencionabas que lo que se ha comentado es que están siendo investigados. Claro. Que no es lo mismo a decir se ha comprobado que los señores tienen vínculos. ¿Sí me explico? Y esto me parece muy importante para separar las aguas. Mira tú, qué complicado sería como país, porque al final quedamos mal como país, nuestras instituciones son las que se pulverizan, ¿sí?
que de pronto se llegara a verificar que no tuvieron ningún tipo de vínculo o de responsabilidad con lo que se estaba especulando, Y ya se hizo todo el teatro, con las hipótesis que se lanzaron. Pensemos como país el daño que se nos provocaría si es que al final del día llegan a decir, no, ¿saben qué? De gana estábamos especulando, de gana les revocamos la visa. Claro. Como país, sin dejar de lado el daño que también le hacen a él o a ellos como personas, Claro, si es que este fuera el escenario, porque mira, quieras o no, alguien alguna vez me decía, ¿no? En términos muy coloquiales, utilizando una pequeña analogía, me decía, mira, el honor es como una almohada, ¿no? De plumas, ¿sí? Como una almohada de plumas. El honor es similar a una almohada de plumas. Tú puedes romper esa almohada de plumas y botar las plumas, ¿sí? Luego, si tú quieres recoger todas las plumas y volver a meter en la funda, en el almohadón, puedes hacerlo, pero algunas plumas ya se te habrán ido, se te habrán volado. No puedes volver a hacerlo de la misma forma, ¿sí? O cuando se te rompe un vaso, ya, tú puedes volver a unir los pedazos, pero el vaso ya no queda igual, claro. Ya queda con marcas, ya queda con cicatrices, ¿sí me explico? El honor es igualito. Luego capaz te piden disculpas y dicen, no, vea, mentira. Pero ya te hicieron el daño, ¿no? Nos excedimos, pero vea, ya ese aroma, ese tufo ya quedó ahí. El honor ya quedó golpeado, ya no es lo mismo. Y otra aunque cosa, intentes recoger y volver a unir todos los pedazos que rompiste. Claro, y otra cosa, Mauro, para cerrar un poco la conversación del día de hoy. ¿Cómo ves? La verdad que a mí me pareció, si esta imagen de Arauz como institución, veamos la otra parte, 19 generales de la cúpula le dicen al presidente, aquí está mi puesto. Investíguenme lo que quieran, Contraloría. Más allá de que Contraloría esté desprestigiada y no se crea mucho en el informe, ya lo demostró con Pandora Papers. Pero esta imagen de ver a 19 generales poniéndole el puesto a disposición al presidente, yo creo que también es una imagen mala para el país de tener generales hablando de institución que no están seguros. ¿Cómo ves eso? ¿Sí me escuchaste, Mauro? Se fue la señal. Se me cortó un poco, no sé si ahí me escuchas. Sí, yo te escucho. Pero me escuchaste la pregunta. Si puedes repetir de la última parte, ya, por favor, yo te decía, mucho, porque justo se empezó a... Ya, a ver, para cerrar, ¿cuál es tu criterio acerca de esta imagen de los 19 generales que le dicen al gobierno, aquí está mi renuncia? O sea, está esta. O sea, ¿qué imagen le damos al país de fortaleza? Estamos fregados. Mira, a mí me parece un tinglado institucional, porque utilizan los distintos resortes de la maquinaria estatal, en este caso Contraloría, nuevamente, utilizada como una herramienta política, como una herramienta de lavado de imagen. Pasa lo que estamos comentando y automáticamente utilizan a Contraloría para decir, vean, aquí venimos a solicitar como Ministerio de Gobierno que se haga el examen especial a todos los generales y adicionalmente ponemos a disposición nuestros cargos. Oiga, si es que todo esto querían hacerlo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron a que pase todo lo que hemos comentado esta noche? ¿Por qué es posterior a los hechos? ¿Por qué todo tiene que tener este tufo a coincidencia, entre comillas? Entonces, me parece que es parte de toda esta retórica, de este relato político que se intenta posicionar, deslegitimar a unos, posicionar a otros, ¿sí? Yo quisiera que la gente lea un reportaje que hoy David Chávez compartió en Twitter, que lo había hecho la revista Plan B. Ojo, Plan B. No estoy hablando de una revista de corte progresista o cercana a la Revolución Ciudadana. Estoy hablando de una revista muy, muy crítica y contraria a la Revolución Ciudadana y al expresidente Correa, Plan B. Pero una revista que yo respeto igual mucho. En esa revista de Plan B se hace un reportaje, una nota periodística que había salido hace un par de meses atrás sobre la pugna interna que habían tenido por el tema de los ascensos.
en la cúpula policial. Y se habla ahí de la comandante Varela, se habla del general Arauz y de todos los demás involucrados en esa disputa política, en esa disputa por poder a la interna de la Policía Nacional. ¿Y qué dicen en Plan B, en ese reportaje? Según ciertas fuentes a las que habían consultado ellos, mencionan que algunos actores de la cúpula policial, una vez que Moreno dejó el poder, su intención era, repito, antes de que Moreno deje el poder, su intención era que él les deje ascendiendo. ¿Para qué? Para que una vez que gane Lasso, ellos tenían esa hipótesis de que iba a ganar Lasso, cualquiera de los ascendidos sea el potencial reemplazo de la comandante Varela, porque ellos creían que por varias razones, entre ellas, una de las fuentes de Plan B dice que por el hecho de ser mujer, ellos consideraban que la mayoría de miembros de la Policía Nacional no iban a aceptar, no iban a tolerar demasiado tiempo el hecho de estar siendo mandados, ordenados por una comandante general de la policía, mujer. Pero además, ¿qué dice en este reportaje? Una de las fuentes de Plan B, que querían lograr esto porque tenían también el escenario hipotético de que iba a ganar Andrés Arauz. Y si ganaba Andrés Arauz, querían que Moreno deje instalados los ascensos de una vez para garantizar que gente alejada a la Revolución Ciudadana y el correísmo pueda estar al frente de la cúpula policial y que el nuevo presidente, que en ese caso hipotético habría sido Arauz, una vez que le sacaba del puesto a la comandante Varela, no le quede de otra opción que poner en su reemplazo a alguno ya de los 4 generales ascendidos, pero ascendidos en la época de Moreno. Fíjate tú, entonces no son datos menores, porque lo que evidencian es que dentro de la cúpula policial también existían disputas políticas, había disputas por el poder, todo cálculo, por el control institucional, exactamente. Entonces, mira, hay muchas cuestiones que no las digo yo, estoy citando la fuente de ese reportaje que a uno le hacen tener muchas dudas y que sin duda a uno le hacen pensar en varios escenarios. Ojalá se transparenten los hechos porque finalmente como país perdemos todos, ¿no? Claro, perdemos todo y créeme que hasta nos baje la autoestima. Claro, no se vale tener una policía así. Eso de que la embajada hable de narcogenerales y cosas de esas, o sea, sí creo que hubo una época en que sentirnos ecuatorianos y ecuatorianas nos hizo llenar de orgullo, de verdad. No, sí, por supuesto. Pero que ahora se hable así de estos temas realmente es duro, ¿no? No es menor para nada. No es menor. Mauro, duro. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Tus palabras para despedirnos, la gente donde te encuentra, donde te ubica, donde te puedes seguir también. Gracias, amigo Nelson. Bueno, pues simplemente pedirte que nos sigan en lo personal, en mis cuentas de redes sociales, en Twitter, @MauroAndinoe, en Instagram, @MauroCabezónAndino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, que le den un like, un me gusta a la página, y también en nuestras cuentas oficiales de Desalineados. En Twitter, Desalineados, en Instagram, Desalineados, en TikTok, Desalineados, y en nuestra página de Facebook igual. Compartan nuestros contenidos y ayúdennos igual a hacer una comunidad más grande para poder intercambiar criterios, deliberar y poder, como siempre decimos, erosionar, derrumbar esos muros de los medios hegemónicos tradicionales, poder tener otros relatos, otras alternativas comunicacionales. Abrazo enorme para todos. Así es, mi querido amigo. Nos vemos, Mauro. Chau, chau. Ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino conversando con nosotros sobre, muchos temas relacionados a la política, relacionados al ambiente, de lo que ocurre, mis queridos amigos. Así es esto. Agradecido siempre de ustedes. Nos vemos mañana a las 3 en punto de la tarde y en la noche también recuerden que es viernes y lo hacemos a las 8. Chau, chau, mis queridos amigos. ¡Yep!